Buenas tardes. Al mundo le duele una región de una manera muy especial. Le duele todo. Pero Afganistán es el motivo más grande en estos momentos de preocupación y de angustia en el mundo. Y también esto llega a los ciudadanos de la República Argentina. No puede ser de otra manera, porque allí se está sufriendo mucho y allí además se marca un atraso en temas en los cuales en la Argentina y en buena parte del mundo occidental se está saliendo a flote, que es la cuestión de género, la cuestión referida a la mujer, que marcará un atraso inconsolable para las mujeres de todo el mundo cuando vean, cuando advierten lo que está sucediendo en estos momentos en Afganistán. Ahí estamos. En estos momentos Afganistán se ha convertido en el mejor país del mundo para irse. Todos van hacia el aeropuerto de Kabul, buscando, soñando con poder entrar a un avión, con que sea el ejército norteamericano, los canadienses, los noruegos, que están allí con sus hospitales de campaña como estos, los que salven vidas, los que los saquen de ese infierno en el que se ha convertido Afganistán y con el que tanto tiene que ver como victimario de la situación el propio gobierno de los Estados Unidos, el actual, el anterior, la política que han desplegado durante 20 años. Ahora la Unión Soviética, que también tuvo lo suyo allí, por cierto, hasta 1994, cuando fueron desalojados por Osama Bin Laden y por toda su gente, en aquel tiempo amigos de los Estados Unidos, ahora dice que ni locos van a entrar a pelear en Afganistán, que nada tienen que hacer allí. Por lo tanto, no está Rusia, se va a Estados Unidos. Canadá dice, nosotros nos podemos quedar después del 31 de agosto. La Unión Europea, el G7, le están reclamando a los Estados Unidos que se quede, que siga haciendo esta tarea en la que cargan seres humanos y todo lo que se pueda en esos gigantescos aviones que están sirviendo para evacuar. 4.000 norteamericanos ya volaron desde Afganistán a los Estados Unidos y otros consiguen irse a la India, hasta Ruanda. Está dando una mano desde el punto de vista humanitario para que lo de Afganistán duela un poco menos. Guterres, el hombre de la ONU, está pidiendo también que los Estados Unidos se queden un poco más. Estuvieron 20 años, ¿qué les cuesta un par de meses más? Italia dice, no se puede perder el contacto con Kabul. No sea cosa que después del 31 de agosto vamos a querer olvidarnos de esa región. Y va a pasar cualquier cosa. Van a matar y matar, porque allí la situación es de esta naturaleza. Los talibán, por su parte, han dicho que hasta el 31 de agosto saquen a todos los que quieran, pero solamente hasta el 31 de agosto. Imaginen la desesperación de aquellos que están tratando de subirse a un avión con su familia, porque no se trata de huir uno solo y dejar a la familia a merced de los talibán. Entonces, todo indica que el 31 de agosto es una fecha demasiado incómoda para que el mundo asista a que los Estados Unidos efectivamente se va. Tendrán que quedarse un poco más. Es la impresión que me permito tener de acuerdo al reclamo de todo el planeta. Estados Unidos, quédate ahí. Después de 20 años, es cierto que la mano venía de Trump, ya con los tiempos de Obama, diciéndonos vamos a ir de Afganistán. Un día tenía que suceder. Pero ese día, marcado como una fecha que tiene una cruz, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los Estados Unidos y para el mundo. Biden quiere mantenerse fiel a la idea del 31 de agosto. El mundo le dice no, de ninguna manera. Es desesperante lo que está ocurriendo en Afganistán y el mundo tiene sus responsabilidades, porque allí primero Rusia, Unión Soviética, después los Estados Unidos han puesto en juego sus propios intereses. Cuando se van 4.000 ciudadanos norteamericanos, me permito pensar que muchos de ellos estaban trabajando para los Estados Unidos en todos los negocios montados por los Estados Unidos en ese lugar. Quiere decir que hay responsabilidades muy importantes de los grandes países. Por eso es que la Organización de las Naciones Unidas está reclamando que permanezcan, por favor, un poco más. Canadá dice, nosotros nos quedamos, pero Estados Unidos tendría que decir que también va a permanecer allí. Noruega dice, vamos a levantar todos nuestros hospitales de campaña el 31 de agosto. ¿Para qué quedarnos? Nos van a matar a nosotros y a los que estén en los hospitales de campaña. La situación marca una desesperación que solamente termina cuando estos aviones levantan vuelo. Antes es absolutamente imposible. Miren ustedes lo que pasa en el aeropuerto. Mientras levantan vuelo los aviones, se escuchan disparos. Una situación terrible que los talibán
generan para que la gente tenga miedo de ir al aeropuerto, para que no se les vaya todo el mundo, porque si fuera posible, es muy factible que no quedase nadie en Afganistán. Esto es lo que ustedes están escuchando. De fondo, los disparos que se escucharon en el aeropuerto. Les quiero mostrar una placa para que ustedes vean hasta dónde ha llegado la situación crítica del mundo. Ahí están los afganos saliendo por fronteras terrestres, en algún caso para Irak, por ejemplo. 2.600.000 refugiados afganos hay en el mundo entero. Y a nosotros siempre nos toca muy de cerca lo que sucede en Haití. Vamos a seguir la recorrida del mundo para que podamos entender cuántos horrores entre la naturaleza y la política se generan en algunos países. Yo no puedo concebir que Haití sea tan castigado y perseguido por la naturaleza. Un nuevo terremoto que ha matado a miles de personas, 2.000 y pico de personas, pero con tantos desaparecidos que luego el número puede ser 5.000, 8.000 o 10.000. Una situación atrozmente desgraciada la que se vive en Haití. Allí tenemos estas imágenes, estos ejemplos de pobreza, de hambre. Van a ayudar, llegan los aviones, llega lo que sea con comida. No nos olvidemos que la Cruz Roja norteamericana en su momento fue acusada en el otro terremoto de quedarse con muchísimo dinero en el camino. Pasan cosas tremendas. Los que verdaderamente ayudan ahí son los cubanos. Ya ocurrió con el otro terremoto, ahora no lo sé, pero lo intuyo. Son los que van a ayudar verdaderamente. El resto del mundo dice, estamos haciendo algo y no siempre se cumple. Mire usted el grado de destrucción que el terremoto deja, el tipo de viviendas en el que tienen que vivir, sin agua potable, sin alimentos. Es una situación tan, pero tan lamentable. Mire, les vamos a presentar este video sobre la desesperación de Haití. Escenas caóticas en Haití. Cientos de ciudadanos asaltaron varios camiones de ayuda para tomar los alimentos que iban a ser distribuidos en la ciudad de Los Cayos. La mayoría ha pasado una semana sin comer y durmiendo a la intemperie, tras el terremoto de 7,2 que sacudió el país. Aseguran que la policía iba a quedarse con la comida. The people of Kay are living in hunger. All the houses collapsed. The city's doing badly now. We're suffering. We can't even find food to eat. When the truck arrives with the food, the police don't want to distribute it. La frustración por el lento ritmo de la llegada de la ayuda humanitaria ha ido creciendo en los últimos días. Hablábamos recién sobre la cantidad de muertos. Estamos hablando de 2.207 fallecidos comprobados, 12.000 heridos y 600.000 afectados. La fuente es Protección Civil. Miren esta noticia que abarca toda la tragedia, todo el drama que se está viviendo en Haití. Esta información que compartimos con ustedes, terremoto, magnicidio, esto ocurrió hace poco, y escasez de vacunas anti-COVID. La crisis que vive Haití. ¿Sabe cuántas personas se han vacunado allí? 21.000. Mire qué pena, qué dolor, qué inequidad, qué dolor enorme que implica el mundo tal como lo vemos. Y no podemos apartarnos de eso. Estamos lejos, no tanto de Haití, que además fue el primer país de nuestra América que terminó con la esclavitud en 1803, antes que la Argentina, antes que el resto de los países de América Latina. Se podía haber convertido en una especie de puntal. Está al lado de lo que es Cuba, con todo lo que significa, y marca esto también. La desgraciada situación que las condiciones económicas y los abusos y las estafas y los robos históricos han provocado en Haití. Mire, ellos no pueden vacunarse porque no tienen vacunas. Les vamos a mostrar el contrasentido que significa en el mundo ver que hay países donde sus ciudadanos, una parte importante, no quieren vacunarse. No quiero la vacuna, pero con esto salvas tu vida. No quiero salvar mi vida, no me quiero vacunar. Bueno, pero además estás comprometiendo la vida de otras personas. ¿Y qué dicen ahí? ¿No me importa? Entonces, cuando no importa nada, es bueno que nosotros tomemos nota de lo que significa esa actitud. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a mostrarles lo que pasa en Francia, lo que sucede con toda esta gente absolutamente enloquecida. No quieren vacunarse, no quieren aportar a la propia humanidad esa condición, porque si no se está vacunado por todo el mundo, será muy difícil
evitar que las pandemias reaparezcan, y esta particularmente del COVID. Canadá, Australia, no quieren, muchos de ellos. Si usted dirá, bueno, pero ¿qué son? ¿10.000? ¿20.000? ¿100.000? ¿Sabe cuánto ruido hacen? ¿Cuánto generan de locura en el mundo? Esta es la situación. Queríamos presentarle todo esto porque si no tomamos conciencia de estas cosas, estamos como afuera del mundo, como afuera de realidades que tienen que sacudirnos especialmente. Los que no pueden porque no tienen, y los que no pueden, los gobiernos que no pueden porque están los que no quieren. Nosotros pero también tenemos lo nuestro. Naturalmente, también tenemos lo que aquí está pasando, y de eso nos vamos a ocupar ahora, a partir de lo que significan las críticas al gobierno en la pandemia, que es una forma de estar en contra de los argentinos, porque es indudable que el gobierno, con sus defectos, con errores que puede haberlos tenido, ha jugado un papel fundamental a favor de la gente, en todo sentido. Cuidando el trabajo, vacunando a la gente. El número de vacunados es asombroso. ¿A usted le parece que era fácil decir 50 millones de vacunados, de vacunas? Esta es la situación que hoy ya se está viviendo en la Argentina. El ritmo de vacunación es uno de los 5 mayores, mejores que hay en estos momentos en el mundo. Sin embargo, la pelea, la lucha electoral determina comportamientos tan pobres y tan mezquinos como este. Y fue excesivo, la cuarentena más larga del mundo. La cuarentena más larga del mundo. Y no es una forma de decir, con una excusa que fue, estamos cuidando las vidas de la gente y tuvimos más contagios y más muertos. Somos de los peores en el ranking de contagios, de muertes y de vacunación. Somos de los peores en el ranking de contagios, de muertes y de vacunación. Está ahí, los resultados están ahí. De la vergüenza ajena que provoca a María Eugenia Vidal está también la respuesta. Carla Bisotti regresó al país con más vacunas Sputnik. Llegó desde Rusia con un cargamento de 650.000 Sputnik V, de las cuales 400.000 corresponden al componente 1 y el resto al componente 2. La lucha electoral tiene aspectos que al gobierno, al mismo tiempo, el mismo hecho, le habla bien y le habla mal. Por un lado, empiezan a mencionar el fraude. Empezó Clarín, siguió Macri, y luego varios se han sumado a la historia bochornosa de hablar de fraude electoral en la República Argentina, y enseguida vamos a recorrer otros tramos. ¿Qué es lo bueno para el gobierno? Que entonces no ha funcionado. La anticuarentena, la antivacuna, el antitodo que promovieron durante este tiempo. No les está yendo bien. Porque de otra forma no pueden empezar a gritar fraude, a comprometer la propia historia del país en ese sentido. Tendrán encuestas que les dicen que van perdiendo. Para el gobierno, este es un dato muy interesante. Por un lado, van a volvernos locos hablando de fraude. Por otro, el que es un buen entendedor sabrá que lo hacen porque empiezan a estar muy preocupados, por no decir desesperados. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A partir de julio ya lo teníamos a Macri, tan insensato, tan vacío de contenido en todo lo que hace y dice ese pobre hombre, pobre en su conducta. Desde julio empezó a hablar de fraude. ¿Pero usted cree que la justicia electoral en este momento puede ser alterada para pervertir una elección? ¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un juez ecuánime o un juez militante? Pero hay una Cámara Electoral Padilla. con una... Hay una Ramos Padilla, que es un juez militante. Entonces, son avances que aquellos que lo subestiman, bueno, allá ellos. Yo no lo subestimo. Yo creo que esta elección es tan importante porque está en juego nuestra libertad. Una cosa es que el resultado electoral, si ganan y cambia el Congreso, les permita tomar una cantidad de decisiones, y otra cosa es decir que en Argentina el sistema electoral puede ser pervertido, que eso es otro mundo. A futuro es parte de lo mismo. Si vos alterás el sistema institucional, incluye lo electoral. Pero nunca pasó hasta ahora. En el modelo, bueno, por eso nunca pasó, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que se juega en esta elección, dicen, del 2021. Si esta elección nosotros realmente no ponemos un límite y hacemos una buena elección, con las mayorías especiales, ellos van a alterar todos los sistemas. Lo había dicho Clarín y eso lo envalentonó especialmente a Mauricio Macri para señalar algo que verán ustedes
cuánto ridículo le provocó en aquel momento de las elecciones del 2015. Usted dirá, ¿cómo el 2015? ¿Qué pasó allí? Enseguida se lo vamos a recordar. Pero antes mire a TN, a La Nación más Macri, como dice Dugan, América, en alguno de sus programas, jugando todos ya a favor del fraude. Es lo que se viene, hablar del fraude electoral, porque deben tener datos bastante negativos, que este gobierno, pese a la pandemia, pese a las dificultades que ha tenido un mundo en el cual todo lo económico se ha caído a pedazos, pudo recomponer el tejido social, pudo vacunar a la gente y por lo tanto daría la impresión de que le puede ir muy bien. ¿Es esto lo que los vuelve locos de esta manera? Pero atención que hay cosas para decir sobre el escrutinio, el simulacro de escrutinio que hicieron ayer y que salió. Y acá tampoco tiene responsabilidad la justicia electoral, ¿eh? Salió como la mona. Dentro de un rato te vamos a decir de qué se trata, porque algunos dicen, che, guarda con las elecciones. Alguna especie de fantasma de microfraude puede haber. Che, guarda con las elecciones. Alguna especie de fantasma de microfraude puede haber. La verdad que estoy muy preocupada porque este simulacro de escrutinio provisorio que se hizo el sábado en el Correo Argentino es el peor simulacro que se ha hecho en la Argentina. Es el peor simulacro que se ha hecho en la Argentina. Me dijeron, este simulacro es el más escandaloso. Bueno, el Correo Argentino está manejado por la Cámpora, ¿no? Bueno, el Correo Argentino está manejado por la Cámpora, ¿no? Está, efectivamente, Eduardo, está manejado por la Cámpora. ¿Y quién fiscaliza? Yo te juro que hoy decía, soy capaz hasta de, que es lo que más detestaría en mi vida, soy capaz de poner el culo a las 8 de la mañana e irme a cualquier hora con darle que no hagan fraude. Te juro, ¿no tienen miedo? ¿Quién va a fiscalizar? ¿Cómo se organiza eso? Porque uno ve por las redes sociales cosas que te aterran, ¿no? Sí, sí, sí. E irme a cualquier hora con darle que no hagan fraude. Y yo estoy convencido que esos vivos de turno que quieren hacer la vivada, no les va a ir bien en esta. Me refiero a aquellos que, viste, van a una mesa y se ponen 4 al lado, intimidando a un fiscal. Mire cómo fue lo de Tucumán. 2015, se producen las elecciones en la provincia, en Las PASO, gana Scioli a Cano, y Cano dice que hay fraude. Clarín, lento escrutinio, violencia y denúncianse en Tucumán. ¿Sabe cuántas tapas publicó Clarín? Todas estas placas nos recuerdan ese recorrido. Enseguida vamos a volver con más tapas, porque el comportamiento de la mafia de Héctor Manieto fue un verdadero escándalo. Llegó Macri en determinado momento después de esa primera tapa. ¿Y qué dijo al lado de Cano? Entonces yo quiero decirle a la Presidenta de la República, al candidato a presidente, que estamos en el medio de un proceso electoral sumamente desordenado. Acá lo que tenemos que no solo garantizar la transparencia de lo que ha sucedido en Tucumán, sino de las elecciones que vamos a tener en las próximas semanas. Este sistema está agotado. Como decía José, esto no es una cuestión de a ver quién tiene los fiscales más fuertes, quién es el más malo. Así lo hacían. Y la mafia de Clarín jugaba en línea con ese presupuesto de el fraude. Mire cómo lo hacían, una placa tras otra, con las tapas de Clarín. La oposición reclama boleta única para las elecciones de octubre. ¿Qué más? En Tucumán insisten con votar otra vez y siguen las marchas. Nuevas denuncias de fraude apuntan al Correo de Tucumán. Y ahí paramos. La Cámara Electoral convoca a los partidos por la transparencia. ¿Sabe por cuánto ganó Scioli? Después por 20 puntos. ¿Sabe qué dijeron de aquello? Nunca más una sola palabra. Era toda una inmensa mentira, cubriéndose porque pensaban en la posibilidad de la derrota. Ya en Tucumán los números eran demasiado expresivos. Usted sabe cómo fueron las cosas después, en el 2015, donde estuvo el fraude. De ninguna manera ocurrió, porque es imposible hacerlo de acuerdo a cómo es el sistema. No hay manera de tergiversar esto. Hay una seriedad que la Argentina ha tenido al respecto.
sacando aquello que sucedía en el comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando las elecciones eran amañadas. Pero eso es parte de la historia. El presente no habla de eso. Entonces uno va a la palabra de Goyán, y tiene razón Daniel Goyán, el estupendo ministro que tuvo la provincia de Buenos Aires durante la pandemia. Ahora está quien lo ayudó de una manera excepcional, que es Nicolás Kreplak. Escuchemos a Goyán decir esto sobre la mentira. Faltan ideas. De ahí viene toda esta mentira. A mí me suena que a la oposición le queda únicamente esa cuestión de mentir, de confundir, de tratar de embarrar el debate, porque el debate serio no lo pueden dar, porque está muy, muy fresca en la memoria de la mayor parte de la gente que votó un cambio en el año 2019 después de haber sido engañada con esto de que íbamos a sacar el impuesto a las ganancias, de que íbamos a hacer 1 millón de viviendas, que íbamos a dejar funcionando lo que estaba bien y íbamos a mejorar lo que estaba mal. Bueno, todo este discurso que luego resultó un total desastre para el país, la gente lo tiene muy fresco. Entonces, le cuesta mucho a la oposición debatir desde un plano de seriedad. Y apelan a estas cosas, ¿no? A embarrar. Entre las cosas curiosas para embarrar la cancha aparecen diarios, los más importantes, los más vendidos, diciendo que ese dinero que el Fondo Monetario Internacional está mandando a la Argentina, 4.000 y pico de millones de dólares, tiene que tener un uso responsable. Mire las tapas y ríase, pensando en cómo no dijeron nada del uso responsable cuando venían 50.000 millones cedidos por orden de Trump por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri para ver si podía ganar las elecciones del 2019. Llegan a la Argentina, bueno, da la cifra y el FMI reclama un uso responsable de los fondos. Por supuesto que son unos caraduras quienes en el FMI hayan dicho esto, pero acompaña Clarín la información con el deseo natural de que el gobierno tenga que hacerse responsable de qué. El gobierno va a usar ese dinero, ahí está lo de la nación. Es increíble lo que pasa en la Argentina, no tiene esto comparación con el resto del mundo. Va a tener que usar ese dinero para pagarle al Fondo Monetario Internacional, para pagar lo que debe. Es decir, 4.000 y pico de millones llegan, y no los puede usar, no los puede invertir, no puede generar algún subsidio útil. No puede hacer nada de eso. Tiene que pagar la deuda que contrajo Macri. Y sus diarios están diciendo lo que usted acaba de leer. Es demasiado vergonzoso el tema. Mire lo que hizo respecto a la deuda Macri el otro día. Se presentó con un papelito que movía, no hubo primeros planos, no hubo nada especial, porque ese papel era una mentira más de Macri, que se puso a dibujar algo, o le dibujaron eso y él no lo entendía demasiado. Mírelo porque hay una buena respuesta del ministro Martín Guzmán. Acá están la deuda promedio por año que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, da 17, 12 nosotros. En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta, el kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año, récord. El otro día el presidente, la expresidenta y vicepresidenta dijo, endeudador serial, ¿no? Fugó todo lo falso. Generó Esta planilla muestra que es falso, absolutamente falso. Esta es la información científica. Es muy gracioso este hombre, de verdad. Es divertido verlo también. Ya es un personaje para tomarlo de esa manera. A ver qué dice Guzmán. ¿Escuchaste, Luis, lo que dijeron quienes gobernaron en la Argentina entre el 2015 y el 2019? ¿Qué de todo? Están planteando que el gobierno nuestro endeuda más a la Argentina que el gobierno... también lo leí. En dólares. Hablan de miles de millones de dólares. ¿En cuántos dólares endeudó Juntos por el Cambio de la Argentina? 50.000. No, 100.000 millones de dólares. La variación de la deuda, agarrá deuda en dólares, porque hay que diferenciar deuda pública en la moneda que no emitimos de deuda pública en la moneda que sí emitimos. Deuda que está escrito el contrato en dólares, yo te debo dólares, color verde. Esos son 100.000 millones de verdes, de dólares. ¿Cuánto nos endeudamos nosotros en dólares? ¿En esta gestión? Sí. No, 0, porque no nos presta ni Cristo. Bien, te lo agradezco que lo expliques. Es que no, si no nos presta nadie, pero no es que no nos presten, es que no queremos endeudarnos en dólares. Lo que nosotros hicimos fue reconstruir el mercado de deuda pública. Si no tomarías deuda como toma Bolivia al 6. No. ¿No? No. ¿Cómo vamos a tomar deuda en dólares al 6-7%? No. Lo que hay que hacer es reconstruir, es lo que estamos haciendo lo que hay que hacer. Palizas como estas ocurren cuando hay mucha verdad de un lado
y mucha mentira o desinformación del otro. Es lo que pasó con Leandro Santoro, que fue al Templo del Mal y se paseó como los boxeadores cuando ganan la pelea, vio y caminan por todo el ring, por todas las cuerdas y van saludando a todo el mundo. Más o menos eso tendría que haber hecho, después de lo que vamos a ver. Fíjate una cosa, se dice siempre, durante el gobierno peronista o el gobierno kirchnerista peligra la propiedad privada. Sin embargo, la propiedad privada peligró durante los 4 años del gobierno de Macri, por 2 motivos. Primero, porque perdieron plata las principales empresas de la Argentina. Y segundo, porque otras empresas se las quisieron chorear directamente. Como pasó con América, que lo denunció el dueño del canal, o como pasó con tantos otros que decían, a mí Macri me apretaba para sacarme parte de mi capital. Dicho por Alconadamón. ¿Así van a conquistar votos de sectores independientes, hablando así del choreo de Macri, por ejemplo? No, yo te estoy contando lo que vos lo sabes perfectamente. El gobierno está pagando deuda en dólares que no contrajo y que además fue a financiar la fuga de capitales. 88.000 millones de dólares se fueron en los 4 años del gobierno de Macri y entre mayo del 18 y octubre del 19 se fueron 45.000 millones de dólares. Bueno, exactamente lo mismo que dio el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿se utilizó para pagar deuda? No, fue peor. Se utilizó para pagar deuda intraestatal. Hicieron un desastre, desregularon las medidas de control de capitales que había puesto La Baña. El problema es que... y después terminaron, perdón, Daniel... Todo de Macri, todo para atrás. No, pero vos me estás diciendo, a ver, ¿cuál es el contexto en términos de la restricción externa, de la situación externa de la Argentina? Este es el primer condicionamiento que tenemos. Se fueron reparfilando la deuda en pesos y poniendo un cepo, Daniel. Bueno, el cepo que puso Cristina en 2011 después pero de con 100.000... Pero Daniel, tomaron... Después de haber perdido 20.000 millones de dólares. Pero Daniel, tomaron 100.000 millones de dólares, que no se sabe dónde están. Bueno, a ver, aparte, y a todo esto habilitaron el blanqueo de capitales para los familiares del poder, a todo esto también permitieron la generación de negocios. A ver, todo es Macri, todo es la deuda de Macri y todo el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Es una cosa que no se sostiene el análisis, todo para atrás y nada para adelante. Estamos discutiendo, estamos discutiendo para adelante. Lo que pasa es que no conseguimos que la oposición se haga cargo del desastre que dejó. Luchando contra las interrupciones, los argumentos improvisados y la desesperación por ver dónde lo pueden encerrar, Santoro sigue peleando. Imagínelo, Santoro acá en este rincón sigue peleando con toda esa gente, sigue dándole cátedra, sigue dándole una demostración de dónde hay verdad. Pero tomemos otro rincón de la escena, y ahí está María Eugenia Vidal, que dice esto referido a Mauricio Macri ante la pregunta, bueno, vea la pregunta y la respuesta. Seguimos. ¿Tenemos algunas fotos más? El primer presidente en 90 años no peronista en terminar su mandato. Bien. El primer presidente en 90 años no peronista en terminar su mandato. Bien. Esto es lo que puedo decir de Macri. Y la verdad, que aquí uno tiene tendencia a comprenderla a María Eugenia Vidal. ¿Qué podría decir de Macri? El primer presidente no peronista que terminó el mandato, algo que podríamos tomar como cierto, indudablemente. ¿Esto es todo lo que puede decir cuando habla de Mauricio Macri? Sí, porque cualquier cosa que diga se convierte instantáneamente en una mentira y para colmo ella estaba acompañando todo ese proceso. Volvamos a Santoro, porque en el fondo también es divertido ver cómo una persona que sabe contra qué leones tiene que lidiar, va, los enfrenta, porque la carga que lleva, el bagaje que utiliza, es el de una persona que sabe lo que ha ocurrido y que tiene, naturalmente, el léxico y la personalidad para decírselo. Un poco más, entonces, volvemos aquí, a donde estaba Santoro, todavía siguen discutiendo y ahora lo ponemos a usted en contacto con la discusión. Quiero que los empresarios generen empleo, produzcan riqueza. Pero no sé si la forma de que eso ocurra es ayudando a los amigos, como hace Horacio Rodríguez Larreta, con las empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene que hacer la Ciudad de Buenos Aires? ¿Tiene que apostar a la innovación, a la ciencia de la tecnología o a la especulación financiera y al curro inmobiliario? Porque hay mucho curro inmobiliario. Entonces yo creo que hay que ser suave en las formas, hay que ser amigable, yo trato de serlo, a veces me apasiono, pero ustedes saben que es honesto esto, pero hay que ir con la verdad. La ciudad, fue mencionada la ciudad. Sabe que, lamentablemente, Rodríguez Larreta se va a quedar con el último potrero. Da toda la impresión. Un título de Página 12 nos alertó. Horacio Rodríguez Larreta avanza con cemento sobre el último potrero de la ciudad. Nuestro colega Provéndola hizo una nota que duele
de antemano. Una máquina excavadora avanzó sin preanuncio en el medio de un picadito entre pibes y comenzó a remover la tierra. Mire lo que ha sido el potrero, lo que ha significado para niños, para adultos. Este es un lugar que es el último potrero, es romántico. Van a aparecer los tangos, van a aparecer las canciones, hablando de la despedida de un pulmón maravilloso y de un lugar de recreación estupendo, donde todavía se puede encontrar aquella búsqueda de la habilidad argentina de potrero, donde todavía se puede jugar, pero van por eso, ¿eh? Es el poder real llevándose todo por delante, ese poder real que con habitual sabiduría menciona José Pablo Feynman. El poder real se expresa ante todo a través del poder mediático. Claro. Yo tengo un libro, Filosofía Política del Poder Mediático, que es muy gordo, atemoriza por lo gordo, pero es muy exhaustivo. Lo que tiene que lograr el poder real, que es en verdad el poder del complejo industrial norteamericano, que deja caer sus redes sobre América Latina, en la embajada norteamericana en la Argentina y en el partido del imperio, digamos, el partido norteamericano de la derecha norteamericana en la Argentina es el de Juntos por el Cambio, el del cambio que no quiere cambiar nada, al contrario, quiere restaurar el gobierno neoliberal que durante 4 años arrasó con este país. Volvamos al mundo con un dolor diferente a aquel con el que empezamos nuestra columna. Está referido a la desaparición física y la entrada en la leyenda de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, que son parte de nuestra vida. Ahí estamos divididos entre Rolling, Beatles o queriéndolos a ambos grupos de una manera muy especial. Murió un verdadero ídolo que aquí en la Argentina, donde hubo un gusto muy especial, y lo hay siempre por ellos, tuvo el marco de un aplauso que Charlie Watts seguramente se llevó entre sus grandes recuerdos a la tumba. Daniel Greenbank puso un tuit que nos permite tomar este aplauso inolvidable de la Argentina a Charlie Watts y los Rolling Stones. Los Stones contra Trump. Los Rolling Stones han prohibido al magnate republicano Donald Trump que utilice sus canciones en la campaña presidencial estadounidense. Trump lleva semanas saliendo al escenario en sus mítines a los compases de Start Me Up. I don't think he's going to be as radical as he was coming into it. Yeah, making a big thing. So I think a lot of what he says is going to be tempered down and that. Because if it isn't, it's going to be a hell of a bloody ride for 4 years. Permítanos terminar este recorrido con una canción, de esas que son inolvidables. Una canción muy especial que los Rolling Stones le dijeron a Trump que no podían usar, con lo cual se ganaron todavía más cariño de muchísimos de nosotros y del mundo entero. La canción se llama No puedes siempre conseguir lo que quieres, una cosa por el estilo. Los dejamos con esa canción y me voy con el doctor Darío Villarruel y Estefanía Pozzo para hablar de 2 fuertes temas que tenemos para hoy y una nota sorpresa. Ya venimos, los dejamos con la música. Pero obviamente hay un gran respeto y una admiración por esta música, ¿no? ¿Y Estefanía? Buenas tardes, Beatle también. Ajá. Sí. ¿Usted? Los dos. Los dos, de verdad. Los dos. Me ha costado siempre. Es verdad. Es que soy muy Beatle de arranque en mi vida. Pero después los Rolling poco a poco fueron ganando tanto terreno que los tengo igual, los tengo por igual. ¿Su tema Doctor, preferido?
Sí. ¿Su tema preferido de los Beatles? ¿Su canción preferida? Se la quiero hacer decir al aire. Imagina. Ok. Que bailábamos sin saber lo que decía. Imagina, era una letra maravillosa. Yo creía que era, mientras hacía carita uno, que era una canción de amor. Doctor, ¿por dónde vamos? Vamos con el rock de la Corte Suprema de Justicia, ya que estamos en el tema, porque antes del 1 de octubre habrá que nombrar un nuevo presidente. Es un tema jurídico, pero con consecuencias políticas. ¿Qué va a pasar con Carlos Rosenkrantz, amigo de Rodríguez Simón alias Pepín? De hecho, el jueves tiene que declarar. Declarar sobre llamados con un prófugo, 59 llamadas que tuvo que ver con, obviamente, las amenazas y extorsión a los dueños de este medio y otras cosas más. ¿Quién será el presidente? Muchos hablan de Ricardo Lorenzetti, pero ya lo conocemos a Lorenzetti. Se habla de Juan Carlos Maqueda, no quiere. Se habla de Elena Hayton de Nolasco, no quiere, pero si la llaman por ahí. Y Rosati, que está escondido y tapado. Bueno, lo concreto es que van a esperar las elecciones PASO. Mire si la Corte será política. Y después se van a reunir. Son 5 votos. Cada uno se puede votar por sí mismo. Es decir, Rosenkrantz vota por Rosenkrantz. Hay que conseguir 3 votos. Está dura la situación. Habrá que ver qué sucede. Pero me parece que Ricardo Lorenzetti, aunque no te guste, corre con el caballo del comisario. Jugamos un café, yo voy a Rosati. ¿Está jugado el café? Jugamos. Total es gratis, lo traen. Decimos, nos traen un café y lo traen. Ahora, haces un batacazo, ¿eh? Estefanía, ¿por dónde vamos? Vamos con el Fondo Monetario Internacional. Hubo muchos rumores hoy respecto de que podría llegar a haber un acuerdo cerrado. 3 fuentes diferentes, tanto oficiales como en distintos lugares que están al tanto de estas negociaciones, dan cuenta de que no, ese acuerdo todavía no está cerrado. Ahora, lo que sí está confirmado es que llegaron al país los 4.334 millones de dólares que la Argentina recibió como DEG, como derechos especiales de giro. ¿A qué equivalen estos 4.334 millones? Al 96% de lo que la Argentina tiene que pagar este año, que había sido acordado por el gobierno de Mauricio Macri. Tiene que pagar Argentina 1.880 millones de dólares en septiembre, ese mismo monto en diciembre, y además hay un monto de intereses de 389 millones de dólares que tiene que pagar en noviembre. O sea que el cronograma de pagos de la Argentina es septiembre, noviembre, diciembre. Todo eso suma 4.149 millones de dólares, que es el 96% de lo que recibió la Argentina. Como para que pasemos en blanco, lo que recibe la Argentina se da vuelta y se lo vuelve a dar al Fondo Monetario por la decisión del gobierno de Mauricio Macri. Se pueden quedar. Vamos a hablar con Claudio Moroni. ¿Cómo no? ¿Me acompañan? Absolutamente. Y ustedes también seguramente. Vamos a la pausa y enseguida estamos. El ministro Claudio Moroni, ministro de Trabajo, con nosotros. Hoy nuestra colega Florencia Barragán dijo en ámbito financiero que deja de ser la UIA interlocutora del gobierno. Primera pregunta, inevitable, es ¿hasta qué punto esto es así, ministro? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, ¿cómo le va? No, a ver, lo que nosotros entendemos que hay que ampliar la representación a todos los sectores empresarios. La UIA tiene una representación muy importante, pero hay otros sectores, hay otras cámaras de pequeñas y medianas empresas a las que también hay que atender. Y la verdad que esto no es una competencia a ver si elegimos a uno u otro. Nosotros entendemos que hay que dialogar con todos los sectores. Es el único modo de sacar adelante a la Argentina. Pero en la UIA deben estar que trinan, ya están bastante en contra con Funes de Rioja, que es un lobista, un operador, mucho más que un industrial, y han manifestado ya poca simpatía por el gobierno. Han tenido algunas manifestaciones por ahí no adecuadas en materia de qué pasaba con la gente no vacunada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que ver el fondo del asunto, y este gobierno viene a llevar adelante un proyecto de desarrollo, con lo cual no hay que entrar en esas discusiones menores. El fondo del asunto es el trabajador. Ese es el fondo del asunto. ¿Qué le puede decir al trabajador que sea positivo? Que hemos pasado el peor periodo de la historia económica del mundo y nosotros hemos protegido a los trabajadores, pero también hemos protegido a las empresas. O sea, nosotros prohibimos los despidos y protegimos los contratos de trabajo, pero asistimos con el programa de mayor transferencia de recursos para asistir al pago de salarios, que fue la asistencia al trabajo de producción. En 45 días diseñamos y le pagamos parte del salario a 2 millones de trabajadores. ¿Lo saben los trabajadores? ¿Lo tienen claro eso? Sí, lo tienen claro. Los trabajadores saben que los hemos protegido las unidades productivas, y porque hicimos lo que hicimos es que hoy tenemos
tenemos 11 meses seguidos de recuperación de la industria manufacturera. No solo recuperación de la actividad, sino del empleo. Nosotros llegamos a tener 700.000 trabajadores suspendidos. Hoy quedan solo 20.000 e incorporamos 94.000 puestos de trabajo. En el peor año de la historia económica argentina. O sea que el contexto fue espantoso. Sí, en la mitad de las empresas, este es un dato muy positivo, va a terminar el año con más empleados de los que tenía en el comienzo de la pandemia. Seguro. Además nosotros, insisto, en el año en que la economía mundial cayó, Brasil todavía tiene una pérdida de 7 puntos de empleo, Estados Unidos como 8, Chile 6, nosotros tenemos 1 punto. Y nosotros veníamos de una pandemia anterior, que había sido el gobierno de Macri. Ministro, buenas tardes. ¿Cuáles son los sectores que todavía les preocupan? Porque hay algunos sectores, lo viene diciendo el resto de los funcionarios económicos, que tienen una reactivación y otros que no están tan bien. ¿Cuáles son los sectores que a usted le parece que está más complicado para crear empleo? Nosotros lo que tenemos todavía muy afectado por las restricciones de la pandemia, por lo menos hasta el mes pasado, son los sectores de los servicios. O sea, que son los sectores que más empleo ocupan. Nosotros tuvimos afectados gastronómicos, tuvimos afectado hotelería, turismo, que son sectores de alta capacidad de demanda de personal. Hoy lo que estamos viendo es que esto empieza a recuperarse, pero la verdad eso lo vemos afectado no por la crisis económica, no porque no haya recursos, sino porque todavía hay restricciones por las pandemias. Hoy lo que estamos viendo, uno habla con algunas cadenas de restaurantes y dice, mira, tengo 3 veces más reservas de lo que puedo atender. O sea, yo creo que a medida que las restricciones van cediendo, que es lo que está pasando ahora, vamos a ver una recuperación muy fuerte de esos sectores. Y no tengo duda que vamos a tener una temporada muy importante. ¿Y hay previsión de cuándo se va a volver a construir el empleo que se destruyó durante la pandemia? Después queda toda la recuperación de lo que fue el macrismo en materia de trabajo, que es no solamente trabajo, sino salarios, ¿no? Que hay que reconstruir también. Pero la parte de la pandemia, ¿cuándo se sale? Nosotros estamos estimando que pasada la temporada vamos a tener una plena recuperación de empleo. Tenemos solo 1.6 de pérdida. Yo quiero recordar que en pandemia perdimos del primer trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021, salario registrado privado, trabajadores registrados privados, 1.6 perdimos. Durante el gobierno Macri perdimos 3.6. Y no había pandemia, todo el mundo crecía. Cuando todo el mundo cayó, nosotros caímos mucho menos que todo el mundo y nos estamos recuperando mucho más rápido que el resto del mundo. Ministro, durante el gobierno de Macri salió una ley que prohibía los despidos. Él la vetó. Ahora el gobierno, con buen criterio, ha prohibido los despidos, las suspensiones, más allá de lo decretado. ¿Esto está funcionando? ¿Los empresarios están acatando esta medida? Porque hay muchos trabajadores que dicen, está suspendido, pero a mí me echaron, a mí me suspendieron. ¿Usted tiene la certificación de que se está cumpliendo esta medida de no despedir a gente? Mire, mayoritariamente se está cumpliendo. Puede haber algunos que no se han cumplido, por supuesto, siempre hay un cumplidor. Pero los números que nosotros vemos de sostenimiento del empleo, si nosotros no hubiéramos prohibido los despidos, no serían posibles. Es más, hay empresarios, yo trato de ir todas las semanas a alguna empresa, y hay empresarios que dicen, si yo hubiera cedido a lo primero que pensé cuando llegaron las restricciones de despedir gente, hoy no podría estar trabajando 3 turnos, porque hubiera perdido todo el plantel. Entonces, conceptualmente, lo que nosotros hicimos durante la pandemia fue no abandonar nuestro proyecto de desarrollo de la Argentina. Nosotros teníamos que proteger a los trabajadores, pero proteger las unidades productivas. Ambas cosas hicimos y por eso tenemos una recuperación tan rápida. El laburante puede pensar en un 2022 con un salario que no pierda frente a la inflación, un salario que sea más alto que el actual, porque el salario ha tenido también sus inconvenientes, sus mordidas negativas en esta situación. Por supuesto, o sea, ¿cómo no vamos a tener si cayó 10 puntos el PBI? O sea, habiendo caído 10 puntos el PBI, sí, pero cayó 10 puntos el PBI y el salario privado cayó menos de 1 punto. Eso hay que reconocer un logro muy importante que son nuestras negociaciones paritarias. Nosotros durante el peor periodo de la crisis mantuvimos abiertas las negociaciones paritarias y eso permitió que los salarios de convenio se fueran ajustando. Y es lo que estamos haciendo ahora y además dijimos, en caso que las paritarias fijen un valor que veamos que va a perder frente a la inflación, que la verdad hay que reconocer, tuvimos una disparada inflacionaria en el primer trimestre que no la esperábamos. Lo que hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, que es reabrir todas las paritarias, y de hecho se están haciendo y están reajustando. Y lo vamos a hacer todas las veces que haga falta. Ministro, ¿qué piensa de la reducción de la jornada laboral? Es un tema muy complicado. O sea, la primera respuesta que tengo que dar es que no tenemos demostración empírica de que sea matemático que reduciendo la jornada se aumenta el empleo.
Eso no ha sucedido. Además, en los lugares donde lo hemos visto es en países altamente desarrollados que estaban intentando ver cómo modificaban determinados tipos de cosas. Ahora, es un tema que tenemos que abordar. O sea, ¿Cómo lo abordaría? Yo creo que hay que abrir una mesa de discusión muy tranquila, porque hay sectores en donde se puede pensar, hay sectores en donde la reducción de la jornada cambia la dinámica de la propia industria. Lo primero que uno tiene que hacer acá es discutir con uno mismo, porque yo tengo ratos en los cuales digo, no, está muy bien bajar la cantidad de horas de trabajo semanales. Por otro lado, sé que el trabajo es un notable eje de la vida de la gente. Por eso cuando la gente se jubila empieza a tener algún tipo de problemas. En consecuencia, me cuesta ponerme de acuerdo conmigo mismo. Entonces supongo que a lo mejor a usted también le pasa y a mucha gente decir que sí, exige un debate. Sí, exige un debate profundo teniendo todas las herramientas en cuenta. ¿Es razonable? Argentina tiene unas jornadas legales más largas de los países de buen nivel de protección de los trabajadores. Saquemos del costado a aquellos que no protegen a sus trabajadores. Ahora, la verdad, primero, hay gran parte de los convenios colectivos que ya han fijado una jornada distinta. Entonces, creo que es un tema importante, es un tema que hay que abordar, pero es un tema, como de costumbre, estas cosas complejas, no hay que caer en los simplismos. O sea, es un tema que hay que discutirlo. Ministro, gran entrevistado, respuestas al toque. Hemos Rápido. podido hacer Cortito muchas y al pie. preguntas. Muy Cortito y al bien, pie. muy buen jugador. Muchas gracias, ministro. No, Moroni. muchas gracias a ustedes. Ha sido Un un placer. Se quedan un par de minutos Me quedo. y enseguida tapamos la salida del ministro porque Darío Villarruel tiene cosas para decirnos todavía. Tiene que ver con la causa muy importante. Los medios hegemónicos no le dan mucha bolilla, pero Mauricio Macri, Peña, Patricia Bullrich están acusados de contrabando de material bélico a Bolivia, en plena época del golpe militar. O sea, una participación directa en algo que ya ellos lo habían manifestado. Reconocieron al gobierno de facto de Bolivia, fue el segundo país después de los Estados Unidos, y ahora está esto donde hay muchas pruebas. Lo que quiero decir es que en la Argentina, hasta que no se haga la reforma laboral, la reforma judicial, las cosas no van a cambiar. ¿Por qué? Hay una causa abierta. Hubo 2 denuncias. Una la hizo Eduardo Freiler, como un abogado particular, el ex camarista echado ilegítimamente por el gobierno de Mauricio Macri, y otra la hizo el gobierno nacional, a través de sus ministerios. Claro, la de Freiler entró primero, pero en el mismo edificio, donde están 2 jueces distintos. Un juez no hizo nada, la delegó al fiscal, el otro, Javier López Vizcayar, arrancó y tomó un montón de medidas, pero ¿qué pasó? En un momento López Vizcayar se dio cuenta que había una causa anterior y dijo, no, a mí no me corresponde, porque por 13 minutos, la causa se sorteó en el otro juzgado. Pero está bien, porque si él se pone a trabajar puede ocurrir que después, avanzada la causa, le digan no es su causa. Claro, pero avanzó mucho. Hizo muchas medidas y hay otra jurisprudencia que dice. ¿Y para qué avanzó entonces? Sí. Porque no sabía que había otra causa. Ah, bien. Entonces, al avanzar y tomar medidas, hay una jurisprudencia que dice el juez que más avanzada tenga la investigación, que está muy avanzada, la de Javier López Vizcayar, debe quedarse con la causa. López Vizcayar dijo no, yo tengo que respetar lo que dice respecto de dónde entra primero la denuncia. El otro juez dijo no, te corresponde a vos porque vos avanzaste en la causa. ¿Y dónde está la causa ahora? Está en la Cámara de Penal Económico. Digo, no es un tema menor, muchachos jueces. Rápidamente, ¿es competente uno o es competente otro? Porque en Bolivia está avanzando la causa y se van a remitir las actuaciones de allá. Y acá en cualquier momento va a haber pedido de indagatoria para Macri, para Bullrich, porque está todo probado. Dejaron todos los dedos pegados con reuniones que están certificadas, con la noche que salió el avión, con las cosas que llevó el avión y las cosas que entregó el avión en Bolivia. Por eso me parece que no va en la justicia argentina el juego del gran bolete. Yo señor, no señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? En la Cámara, en lo penal económico, hay un señor que se llama Roberto Hornos, el que tiene que resolver, el hermano de Gustavo. ¿Irá a Casa Rosada? No, ya no va a Casa Rosada. No. Porque en otra época hubiera ido a preguntar qué hago, qué le parece que haga. Pero ¿sabes qué? La puede planchar hasta después de las PASO. El Paraná es un drama. El Paraná nos duele. Nos duele en las canciones que hemos aprendido y cantado sobre el Paraná. Nos duele en la poesía. Nos duele en lo que el río ha significado para la historia de la Argentina. Nos duele por todos lados lo que sucede con el Paraná.
Estefi. Nos duelen las imágenes que vemos también porque la bajante del Paraná es histórica, es desde 1944 que el nivel del río no está tan bajito. ¿Por qué? Porque hace 91 años que no había una sequía tan fuerte en Brasil, sobre todo en el sur de Brasil. ¿Y a qué se debe esa sequía en el sur de Brasil? Al desmonte del Amazonas. Solo en 2020, como para que se den una idea, se taló una superficie equivalente a 54 ciudades de Buenos Aires. Son más de 11.000 kilómetros cuadrados, récord histórico en 12 años, el nivel de tala en el Amazonas. Eso, por supuesto, repercutió en la manera en la que llueve en el sur de Brasil y, por supuesto, lo estamos viendo en la Argentina en el nivel de bajante del Paraná. Ahora, esto, además de tener un impacto ambiental, porque hay incendios, hay movimiento de flora y de fauna, hay avances sobre el lecho del río, también hay impactos económicos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en pantalla. 315 millones de dólares calculó la Bolsa de Comercio de Rosario que va a haber en sobrecostos logísticos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque los fletes van menos cargados, porque empieza a tener más costo la mercadería que llega desde Bolivia, Paraguay y Brasil, porque hay menos costo o menos precio, bajan los precios de la soja y de todos los derivados de los cultivos, entre otras cuestiones. También está produciendo a la mitad de su capacidad Yacyretá. Ayer veía, por ejemplo, que más o menos se producen 2.000 vatios por día, ahora se están produciendo alrededor de 1.000 vatios. Otras actividades afectadas como la pesca artesanal y el cultivo de arroz, por ejemplo, Natalí Rizzo lo contó ayer muy bien en Página 11. Bueno, estos son algunos de los impactos directos por la bajante histórica del Paraná. Algo en el tintero. Va a declarar Rosenkrantz. Le van a preguntar la querella Carlos Beraldi algo muy simple. ¿Por qué hablaba con Pepín, que está prófugo? ¿De qué hablaba con Pepín? ¿Y qué intereses comunes tenía con Pepín? Carlos Rosenkrantz va a jurar decir la verdad, porque así declaran los testigos. Si no, incurren en falso testimonio. Tiene que explicar por qué habló 60 veces. Tal cual. Por lo menos con Pepín. Si fuera una sola vez, podría decir era un saludo, lo conozco de otra época, porque además se conocen muchísimo. ¿Algo en el tintero? No. Entonces, estamos mañana le cuento. En condiciones de recibir a Gustavo Silvestre. Yo llego en mi lugar de trabajo con Anabela Sánchez, una genia, con Julián Capazo, que preparan esta tarea, con Federico Ferro, que nos respalda y nos acompaña en todo, y echo un vistazo a Charlie Montes Onganía, legendario, joven, productor aquí. Y entonces me entero de todo lo que tiene. ¿Qué hay para hoy?, le digo. Y me empieza a contar. Y siempre la misma idea. Qué programón que tienen. Ahí viene Gustavo Silvestre. Me dio mucho gusto acompañarlo en esta hora y lo invito para mañana. Muchas gracias.